Hola, les envío un saludo a donde quiera que se encuentren. Estoy encantado de hacer este video. Hoy es jueves y estamos agarrando el hábito de hacer todos los jueves a las 7 en punto un Facebook Live. Hace tiempo los hacíamos y la verdad es algo que me gusta mucho y comparto. Ayer empezamos a transmitir también junto con mi esposa, con Michelle, y pues la verdad es que no queremos dejar de hacerlo, queremos seguir transmitiendo, queremos seguir haciendo esto. Eh, porque nos gusta mucho, porque disfrutamos mucho cada que lo hacemos, nos sentimos que nos conectamos y tal vez también hay un tema de donde se proyecta nuestra, pues a lo mejor el ego, pero también hay una parte de una proyección y una parte de servicio genuino donde sentimos que al hacer esto podemos contribuir y podemos colaborar y bueno, y también como les decía pues lo disfrutamos, ¿no? Entonces estamos encantados. Hubo un tiempo que lo hacíamos casi cada jueves, paramos un rato y en ese tiempo que paramos la verdad es que fue mucho tiempo de reconstrucción. Hicimos cosas a nivel del negocio, a nivel de nosotros mismos, a nivel de la relación. Estuvimos trabajando mucho hacia adentro para estar más fuertes, para crecer, para estar mejor. Entonces ahorita retomamos, hace apenas unas semanas, retomamos y pues no queremos parar, queremos seguir. Así que ¿de qué tipo de cosas hablamos? Pues hablamos de el desarrollo personal, el desarrollo del ser. Te compartimos el día de hoy. Si has seguido las transmisiones anteriores, llevamos 2 transmisiones sobre el mismo tema, el regreso a casa. Ahorita vamos a hablar de eso. Pues si has seguido, pues estamos hablando de cómo fue nuestra propia experiencia, ¿no? Nos dedicamos a eso, ¿no? Somos de cierta manera expertos, apasionados de esta situación, de lo que es el despertar del ser, cómo se configura la conciencia, cómo nos conducimos como seres humanos y qué es lo que nos depara la vida, para qué estamos aquí en este planeta y de qué se trata el vivir y experimentar, ¿no? Entonces tenemos cosas que ofrecerte, tenemos cosas que compartir contigo, y la idea en particular de este Facebook Live de los jueves, pues es compartirte el material que estoy haciendo para un libro. El libro se llama Ser Yo, que tiene que ver con el regreso a casa. Cuando digo el regreso a casa, significa el retorno al corazón, el retorno a la autenticidad del ser, volver a conectar con el amor, y hablamos de todo ese tipo de cosas, ¿no? De qué es en realidad esa autenticidad, ese regresar a casa, qué significa. Hay muchas cosas que podríamos decir. Hay una que me gusta mucho, que es bíblica, que es justamente el regreso del hijo pródigo, ¿no? A lo mejor ustedes han oído hablar de eso y lo conocen. Y como toda alegoría y como toda metáfora, sobre todo bíblica, pues tiene que ver con un regreso espiritual. Y no lo voy a tratar ahorita en particular, pero seguramente lo estaremos compartiendo porque tiene que ver con eso, con ese regreso a casa del hijo pródigo y qué significa, ¿no? Y sobre todo la significación a nivel de la metáfora, no nada más literal cuando tú lo lees, sino qué significa a nivel de la metáfora y de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, te platiqué en la primera sesión, en la primera conferencia de estas 3 que llevamos hasta ahorita, te platiqué esta metáfora del balín, ¿no? Se me ocurrió como una forma didáctica de que lo podamos entender, el que cuando somos un balín, o está este balín en el laberinto, ¿te acuerdas? A lo mejor si estuviste y lo platicamos, si no, lo repasamos rápidamente. Está el balín en el laberinto, y el balín, pues lo que hace un balín en un laberinto, pues trata de moverse, ¿no? Y busca la salida. Parece que de lo que se trata todo es como de buscar una salida, y en términos de nosotros, pues esa salida significa pues ser felices, tener éxito, como hacer un camino, ¿no? O sea, como que es muy marcado, o sea, todos lo tenemos desde chiquitos, o por lo menos la mayoría, como de que tenemos que caminar, tenemos que lograr cosas, tenemos que acabar los estudios, tenemos que acabar la escuela,
tenemos que casarnos, tenemos que tener hijos, tenemos que, como si tuviéramos que hacer cosas, como si la vida se tratara de hacer cosas, de ganar cosas, de acumular cosas. Eh, Incluso muchas veces vemos el conocimiento como un tema también de acumulación, como si fuera una cosa, como si fuera, de hecho, tiene que ver con los diplomas y con los títulos y con ir como ganando ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que pensamos que es la vida. No hay nada de malo en ello. La idea es platicarles un poquito también mi historia, pero no hay nada malo de ello. Pero creo, definitivamente creo, que hay algo más que no se nos dice. Hay algo más que está en nosotros y que nos dice que hay algo más que solamente estar acumulando, ganando o creando eh, como para tener éxito en la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata en esta conferencia. Este Balín, como te decía en la metáfora del Balín, pues está buscando la salida, y ese Balín después tiene hijos, ¿no? Y tiene otros Balincitos, se encuentra a una señora Balín también, y se casan y tienen hijitos, y los Balines simplemente se encuentran nuevamente en el laberinto, ¿no? Y piensan que lo que les enseñó el Balín, su papá, pues es igual, seguirse moviendo, seguir buscando, seguir haciendo, encontrando el camino, y van rebotando como de pared a pared. Y eso significa el sufrimiento que todos tenemos, porque en un laberinto pues te vas encontrando que hasta a veces das vueltas y te topas con una pared, y a veces hay obstáculos y a veces hay un montón de cosas, ¿no? Caídas y aventuras y cosas así. Pero parece que es un juego. Imagínate esta idea del Balín dentro de un laberinto, y parece que es un juego de sufrimiento. Y nosotros estamos muchas veces así, ¿no? Nosotros estamos muchas veces, al tratar de encontrar la salida, como que parece que lo que encontramos es sufrimiento. Te contaba del Balín. Entonces el Balín un día como que se detiene, y esto es algo que seguramente nos pasa a todos en cierta medida. Se detiene el Balín, y entonces tal vez por primera vez se pregunta qué hace en el laberinto, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? O se pregunta incluso si de verdad es Balín, si quiere ser Balín, si eso es lo que quiere. No sé, estas preguntas que son muy importantes, que de alguna otra manera creo que todos nos hacemos, ¿no? Entonces, cuando el Balín se pregunta que qué es lo que es, que realmente qué es, empieza a conectar con algo que es como el sentimiento. Empieza a sentir por primera vez, y entonces se ilumina por dentro, se enciende una luz por dentro, y entonces ahí cambia todo, ¿no? Se vuelve algo totalmente diferente. Y entonces el panorama es completamente distinto, ¿no? Te contaba en esta historia del Balín, pues que las paredes de repente se iluminan, y entonces empiezas a ver que donde antes eran paredes oscuras o grises, o simplemente de un solo tono, empiezas a descubrir, el Balín empieza a descubrir que hay muchos colores, y que incluso hay otras cosas detrás, ¿no? Se abren como ventanas, se abren puertas, y se ve un paisaje maravilloso, y entonces ya de repente ya no es un laberinto, sino que se empieza a abrir como si fuera un panorama lindo, como una playa, como un bosque, como una cañada, no sé, lo que tú quieras imaginar que el Balín encuentra. Y entonces se da cuenta que no es tan Balín después de todo, ¿no? Y empieza a conectar con otras personas, y entonces en lugar de un laberinto, en lugar de como una enredadera o una caja, ¿no? Con paredes y con caminos, empieza a ver que se abre un panorama, y se empieza a interconectar con otras luces. Ya no son Balines, sino con otras luces, y se empiezan a activar luces por todos lados, y esas luces generan redes, y entonces se genera como una fuente de energía, como un sol, y se activa una música por dentro, y se vuelve un esplendor, ¿no? Creo que esa metáfora, la metáfora del Balín, es la metáfora de nuestras vidas, es la metáfora de lo que nos puede pasar a todos, de lo que nos pasa a todos, consciente e inconscientemente. Creo que es nuestro destino. Hay una de las, pues, poesías, poemas o discursos, podemos también verlo así, porque lo dijo Nelson Mandela como un discurso, aunque es una poesía de Marianne Williamson,
que más me ha movido mi vida y que me gusta mucho y que quisiera compartírtela y que voy a declamártela en este momento, es justamente, tiene que ver con eso. Y esa poesía se llama Nuestro miedo más profundo. Y dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos aterra. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para tener éxito? ¿Quién soy yo para ser hermoso? ¿Quién soy yo para tener cosas grandes, para ser abundante, para tener cosas maravillosas? Pero yo te pregunto, ¿quién eres tú para no serlo? Eres un hijo de Dios. Estás hecho con la misma constitución con la que están hechas las estrellas. No hay nada digno en esconderse para que otras personas no se sientan mal estando a tu lado. En cambio, cuando tú te permites brillar, automáticamente empujas y habilitas a otras personas a que brillen. Es tu responsabilidad, no es solamente parte de algunos, no son solamente algunos elegidos, somos todos, eres tú también quien tiene la responsabilidad de brillar para permitir que otras personas brillen. Esta poesía es es muy famosa por Nelson Mandela, pero es de Marianne Williamson y nos dice, y yo creo que tiene mucho sentido, mucha razón, nos dice que tenemos una luz increíble y de eso es la temática de hoy, ¿no? Es una luz increíble la que tenemos dentro, es mucho poder, es mucho potencial y eso es lo que en realidad nos aterra, ¿sí? No nuestra oscuridad, no el que seamos inadecuados, es realmente nuestra luz y quiero platicarte de eso. En la segunda sesión que platicábamos te empecé a contar ya cómo esta metáfora del balín me empezó a pasar a mí, o cómo tiene que ver o corresponde con lo que a mí me fue pasando, con lo que yo fui viviendo, y te conté algunas cosas como para compartirte y también ojalá para que te ayude a identificar algunas cosas. No tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo hablé de algunas situaciones como la falta de comunicación sobre todo con mi papá, a lo mejor ciertos temas de atención, te comentaba, con ciertos temas de atención con mis padres. Obviamente ellos también tuvieron su propia historia, también vienen de ciertos balines y ellos vivieron ciertas cosas tal vez peores que las que, es más, seguramente peores que las que yo viví en ese sentido, en el sentido del desamor, en el sentido del descuido, en el sentido del abandono. Estoy seguro que vivieron cosas peores que yo, porque venimos, acuérdate, de balines, de un balín en un laberinto, y nos vamos acostumbrando a ver eso y pensamos que eso es lo que somos y que somos un balín. Así me pasó a mí. Te conté de algunas cosas, ¿no? Y tal vez, ¿no? Aunque a mí me pasó algunas cosas en mi infancia, seguramente todos tenemos ciertos daños, ciertas heridas, ¿no? Sobre todo las heridas más fuertes vienen de nuestros padres, ¿no? De lo que te pasó. A veces puede ser maltrato, pueden ser golpes, pueden ser, como te dije también en mi caso, descuidos, faltas de atención. Pero también a veces decíamos la vez pasada que pueden ser al contrario, ¿no? Puede ser exceso de protección o sobreprotección, pueden ser apegos de otro tipo, ¿no? A veces los papás compensan la falta de amor, la falta de conexión con temas materiales o con sobreprotección. Y en mi camino como coach me he encontrado con ambos casos y ninguno de los casos es como mejor que el otro, ¿no? Tal vez un tema me he encontrado con personas a las que han sido, cuando yo les digo, es que trabaja, ¿no? Estamos trabajando tus resentimientos con tus padres, lo que sucedió con tus padres, lo que pasó con tus padres. Técnicamente hablando, les digo siempre que es la amígdala la que estamos trabajando, donde se guardan a nivel del cerebro, donde se guardan todas esas memorias y se quedan ahí y que nos llevan a funcionar de manera reactiva. Y entonces les digo, trabajamos entrar en esa amígdala, trabajar en esas memorias, y muchas veces las personas me dicen que ellos no tienen, es más, o sea, me llegan a decir que sus papás fueron, pues, los mejores padres, que no les faltó nada, que ellos escuchan el compartir de otros compañeros, de otros participantes, donde están hablando, por ejemplo, de golpes, violaciones, ¿no? Gritos, alcoholismo, ¿no? Y cosas más fuertes, ¿no? Prostitución, etcétera, un montón de cosas que hay que son parte del mundo, que son parte de la vida.
Y entonces cuando me dicen, es que yo no tengo eso, mis papás fueron buenos, mis papás fueron los mejores, eh, a veces cuesta trabajo apoyarlos, pero lo que les digo es, no se trata de que te hayan hecho algo mal, se trata de lo que les faltó también hacer, ¿no? El caso más extremo es cuando me dicen, es que yo no tengo nada que reprocharle a mi padre, yo no tengo ningún resentimiento con él porque mi papá no estuvo, ¿no? Yo no lo conocí, no me abandonó cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces, con esto me ayuda a ilustrar lo que quiero decir. Entonces, yo les digo, está bien, ¿no? Pero entonces vamos a trabajar todo lo que te faltó, ¿sí? Todo lo que, les digo, cuántas veces tú quisiste, ¿no? Seguramente, si no lo pensaste, piénsalo ahorita, regresa en el tiempo y piensa cuántos abrazos te faltaron, ¿no? Piensa cuántas palabras te hubiera gustado escuchar de tu padre, piensa cuántos amaneceres, cuántas visitas a la playa, ¿no? Cuántas pláticas en el mar, cuántas aventuras en la montaña, campamentos, cuántos libros te hubiera gustado que te leyera, eh, cuántas cosas hubieras querido que te susurrara al oído, ¿no? Cuántos abrazos, cuántas caricias. Entonces se trata de cuántas cosas de luz, cuántas cosas de amor no recibiste, no dejaste de recibir, ¿no? Y como no estamos tan acostumbrados a eso, como se nos hace normal la mayoría de las cosas que nos pasan, entonces no reparamos en que eso también es parte de la vida y es parte de lo que nos pudo haber faltado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas van configurando la historia de cada quien, van configurando la forma de ver el mundo, como dijimos, el tema del balín, van configurando la forma de reaccionar en el mundo. Y te platicaba que así me fue pasando a mí. Yo empecé a reaccionar, a responder ante la vida de la forma en la que yo aprendí. Yo empecé a ver que tenía que responder como el tema de lograr cosas, ¿no? Creo que todos, y eso es como muy habitual y es muy, si te fijas, si te lo preguntas, es muy interesante el cómo estamos muy programados para tener que lograr algo en la vida, ¿no? Es como tienes que lograr algo, tienes que ser alguien en la vida, tienes que tener una carrera, tienes que ser un ganador, tienes que ser un campeón, tienes que tener una familia y tu familia tiene que estar bien y tienes que, si puedes, crear un negocio, entonces, y si no, bueno, tienes que tener un buen empleo. Y entonces nos programan o nos programamos y de repente pensamos, y no estoy diciendo que no, simplemente estoy cuestionándolo, pensamos que la vida se trata de obtener algo o de llegar a algún lugar, ¿no? Como el tema del laberinto, ¿no? No nos detenemos, como el ejemplo también de la metáfora del laberinto, no nos detenemos a apreciar la vida, ¿no? No sé, preguntas que se me ocurren ahorita es como, ajá, y teníamos que haber nacido, ¿no? O sea, teníamos que, esto era como lo lógico, como lo normal, ¿no será que es un milagro que estemos aquí, ¿no? ¿No será como que ya el hecho de simplemente existir puede ser algo maravilloso, puede ser algo hermoso? Eh, ¿De verdad tenemos que hacer algo? Yo creo que no hay una respuesta, porque me vienen a la mente muchos casos. Yo creo que no hay una respuesta, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que no hacer nada está bien, ¿no? Pero sí estoy seguro, o por lo menos tengo mucha idea al respecto, de que no es algo de lo cual seamos conscientes, ¿no? Y creo que ahí sí está la clave, ¿no? Creo que la mayoría de las cosas las hacemos en automático y no nos damos cuenta que nos vamos enredando cada vez más en esta especie de neurosis, como un engaño, como una falacia de lo que es la vida, y realmente no tomamos, esa creo que es la clave, no tomamos la elección de lo que estamos queriendo vivir, sino que estamos más bien respondiendo, ¿no? Y por lo menos así fue mi caso, aunque nuevamente me consta que en muchos de mis clientes y pacientes también les pasa, y entonces yo fui respondiendo de esta manera. Te decía la vez pasada que de repente se convierte en una forma compulsiva de hacer las cosas, en una forma compulsiva de responder ante cualquier situación, ¿sí? Y yo no sabía cómo estar consciente. Eso me llevó a varios temas, ¿no? Uno de los más críticos es pues el tema, y creo que a todos, a muchos nos pasa, prácticamente a todos nos pasa, como es el tema de la pareja, ¿no? Entonces yo no sabía
eh, nadie creo que nadie nos explica, ¿no? A mí no me explicaron cómo era el tema de tener pareja, ¿no? O sea, cómo era el tema de... O sea, sí entendía por las novelas y por las películas y porque lo veía en mi familia, pues que tenía que casarme y que había que casar. Acuérdate que también te dije que, ya después te platicaré, cómo yo tuve una regresión a una vida anterior. Y en esa regresión, yo era un profesor en una universidad en Estados Unidos, en Harvard, y era profesor justamente de física cuántica, y tenía un tema de parálisis. Entonces no podía tener hijos, no podía tener familia, y recuerdo esas imágenes así muy frescas y muy impactantes, y recuerdo como si fuera una conciencia. No es un recuerdo desde el pensamiento, es un recuerdo desde la conciencia. Y recuerdo que no podía tener familia, y entonces un gran anhelo de mi vida, en esa vida, que por lo que entiendo es una vida recientemente, o sea, como si fuera antes de esta. Entonces yo quería tener hijos, yo quería casarme, ¿no? Entonces, en esta vida, ¿no? Te conté, creo que ya un poquito lo del tema de que hasta nací con fiebre reumática y como las secuelas de la vida anterior. Y entonces, en esta vida venía yo a buscar casarme y a buscar tener hijos, porque desde muy joven, desde los 16 años, yo empecé, ¿no? Desde mi primer amor, ¿no? Con una de mis primeras novias, o una primera novia que tuve así, digamos, en serio, pues yo me hubiera casado sin ningún problema, ¿no? Mi novia me llevaba 7 años en esa época, ¿no? Hay toda una historia ahí también interesante que compartirte, ¿no? Porque era la secretaria de mi papá me la presentó. Yo me imagino que un poco en el sentido como de que yo fuera aprendiendo de la vida, y yo todas estas cosas me las estoy imaginando, porque aunque sí he platicado con mi papá, no estoy seguro de lo que te estoy diciendo, pero yo me imagino que era como para que yo fuera despertando y descubriendo cosas de lo que los varones descubren en el tema de la vida, ¿no? Pero resultó que me enamoré de esta persona, y entonces tuvimos una relación de 3 años, y fue, la verdad, una relación increíble. Me fue muy bien, puedo decir que tengo la dicha de que me fue muy bien en ese despertar, ¿no? En el despertar sexual y en el despertar del amorío. Y siendo honestos, yo me hubiera podido casar desde ese entonces, pero ella, en un acto de conciencia, de amor, la verdad muy profundo, me dijo que no. O sea, ella fue la que me terminó para que yo me pudiera ir a seguir adelante en el mundo, digamos, ¿no? Porque yo estaba mucho más joven que ella, y prácticamente me aventó, ¿no? Porque en ese entonces yo me estaba cambiando de Villahermosa a Puebla, perdón, y entonces pues me mandó con todas las bendiciones y con todo para que yo siguiera adelante, porque yo tenía una compulsión a casarme, ¿no? Desde ahí hubiera yo ya sentado, digamos, una familia y todo. En la universidad volví a buscar también, con mi novia de la universidad, volví a buscar, eh, también me comprometí con ella, volví a buscar mucho como la parte de tener hijos, y me pude haber casado, y entonces de cierta manera eso es una forma compulsiva de responder ante el mundo, ante la vida, ¿no? Y pienso que aunque tú no estés tan consciente, ¿no? No quiere decir que nos pase a todos, pero yo creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Si no es que casi a todos. Respondemos de forma compulsiva, sí, ¿no? En la psicología se dice que el 96% de lo que hacemos es inconsciente. Solamente el 4% de lo que hacemos es por toma de conciencia, ¿no? Entonces el 96% de lo que hacemos es inconsciente. Quiere decir que hay un montón de factores que influyen en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo. Aquí la invitación es a preguntarte mucho lo que estás haciendo, desde dónde estás, si realmente eres consciente. Y ahí está, creo que el dilema, ¿no? Ahí está como el quid de la cuestión. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo sé que soy consciente, ¿no? ¿Cómo sé que realmente yo estoy eligiendo? ¿Cómo sé que yo estoy usando mi facultad de libre albedrío para entonces realmente hacer una elección, ¿no? Estoy contando ahorita mi caso. En mi caso,
vine a descubrirlo hasta después, que todo ese tipo de cosas, imagínate, era un tema de vida pasada, sin meternos ahorita en el caso, en el ejercicio de qué significa una vida pasada o qué es una vida pasada. Pero entonces imagínate que hubiera, ¿no?, esta situación de resonancias con algunos eventos de tu existencia. Ahorita vamos a decir, en términos específicos, a esto se le llaman proyecciones de la conciencia. Cuando trabajo con mis pacientes el tema de regresiones, ¿no?, que podemos ver vidas anteriores, ¿no?, otra voy a ponerlo entre comillas, en términos científicos las vidas anteriores no existen. Pero para el caso es lo mismo. Imagínate que yo esta historia que te estoy contando, que yo la entiendo como una vida pasada, pues simplemente fue que a lo mejor de niño, a los 4 o 3 años, yo vi una película, ¿no? Mi papá estaba viendo una película, yo ni siquiera era consciente, o en el vientre materno, y vi una película, y en esa película estaba pasando la historia de un señor que era inválido y que era profesor, ¿no? Entonces a lo mejor es eso, ¿no? O sea, simplemente es una proyección de la conciencia, una memoria que se instauró, fue un impacto para ese niño, que puede ser bebé, 3 años, muy chiquito, y esa película, por alguna razón que ni siquiera tenía por qué verla, le dejó una huella, le dejó un impacto, y simplemente la persona la recuerda como una memoria, y en términos de conciencia y neurológicos ni siquiera sabes exactamente qué es, ¿no? Simplemente fue algo que apareció ahí en la conciencia. Entonces, sin embargo, tiene impacto. Imagínate que es así. Entonces hay memorias que te suceden, que están teniendo impacto en lo que haces hoy, en las decisiones que tienes. Hay ni siquiera memorias tuyas, sino memorias de tu vida, de tu familia, ¿no?, de la vida de tu familia. Entonces, lo que tus papás hicieron, lo que tus abuelos hicieron, lo que los abuelos de tus papás hicieron, todo lo que se conoce como la genealogía o el transgeneracional, el análisis transgeneracional. Entonces, de ahí vienen muchas cosas, o sea, un montón de ejemplos que podemos decir, ¿no? Una familia donde ha habido muchas violaciones, donde ha habido muchos traumas, donde ha habido muchos problemas de todo, ¿no? Abortos, violencia, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va generando a nivel de memoria un miedo, por ejemplo, una resistencia a la vida, una resistencia a ser feliz, va generando un patrón de sufrimiento, va generando un patrón de victimez, etcétera, ¿no? Entonces, y esto lamentablemente no se nos enseña, no se toca en la escuela. O sea, tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que verlo después de mucho tiempo, trabajarlo a través de los traumas o trabajarlo a través de las cosas que después ya nos van aconteciendo. Y a mí se me hace algo que no debería de ser. A mí se me hace algo que debería ser una enseñanza, una educación, que debería ser parte de la cultura, del folclore de un país, de un pueblo, de nuestra humanidad, el entender este tipo de situaciones, ¿no? Como hablábamos también ya desde la primera sesión, que incluso en algunas religiones le piden a las personas como hacer un análisis de todo su árbol genealógico para entender estos patrones y estas tendencias, y creo que es muy importante que nosotros lo podamos hacer, ¿no? Pero bueno, fue mi caso, el caso o la situación cumbre de eso, o sea, el pico de eso fue obviamente ya cuando tomé decisiones justamente de esta compulsión por tener una familia, o sea, esta respuesta de querer tener una familia. No hay nada malo en ello. El tema otra vez es como la conciencia. Yo no tenía esa conciencia y yo me fui como el borras a buscar hacerlo, y entonces pues me enamoré, me comprometí con la que es la mamá de mis hijos, ¿no? Y hay algunas claves que me pasaron a mí que quiero compartirte, que no son fáciles de platicar, pero que son importantes eh, para que todos como seres humanos podamos pues descubrir qué sí es y qué no. Yo no estoy queriendo tener la razón aquí. Sé que hay algunas personas que están pasando por aquí o que están viendo, ¿no? Sé que hay unas personas que están compartiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, veo a Rosana que me dice sobre todo el poder para crear tu vida lo tienes ahora mismo en tus manos, porque justo ahora tenemos tiempo para pensar y meditar, ¿no? También por ahí vi a con la salud y vida, también Rosana, saludos, Entonces, si quieres compartirme, ¿no?, cuáles son tus ideas sobre lo que yo te estoy diciendo, porque no se trata de que yo tenga la verdad, ¿no? Pero se trata de compartirte esto
porque al menos fue mi experiencia, ¿no? Fue un poco mi historia. Y aunque no es cómodo compartírtelo, sí, mi intención es ayudar y mi intención es debatir a lo que las personas podamos construir como seres humanos para que vivamos mejor, ¿no? Para que ciertas cosas sean mejores, ¿no? Y ahorita, por supuesto, es un poco mi historia, pero aquí pueden ser muchas historias que están también en otras personas, ¿no? En este momento, cuando yo tomé la decisión de casarme, fíjate como algunas claves, ¿no? Porque yo me acuerdo que le pregunté a mi mejor amiga, ¿no? Que qué opinaba, ¿no? Entonces, ya desde que preguntas, ¿no? Qué opinan sobre la persona con la que te estás enamorando, con la persona que te estás comprometiendo, ¿no? Hay claves también importantes porque yo me comprometí a las 2 semanas de salir, o sea, de ser novios con la mamá de mis hijos, ¿no? Me comprometí a las 2 semanas, ¿no? Y esta es otra clave, ¿no? Cuando nos preguntaron, porque me acuerdo que hicimos el ritual de ir a pedir su mano con sus papás, tuvieron mis papás y todo este rollo. Yo me acuerdo que la respuesta que teníamos, y es algo que te puedo compartir porque es una respuesta que los dos estábamos conscientes que dábamos, está hasta en las hojitas cuando hicimos la invitación, y dijimos lo siguiente, dijimos, nos casamos porque tenemos la voluntad de amar, ¿no? Y aquí están como las cosas claves, ¿no? Como si el hecho de querer amar fuera suficiente, ¿no? Yo sé que es una temática interesante, ¿no? En ese entonces, por supuesto, yo pensaba que era así, que era posible, y hoy te lo digo con toda sinceridad, que eso es sumamente soberbio, ¿no? Yo estaba metido, envuelto en una soberbia que ya te he platicado otras veces, ¿no? Mi lucha por ser, mi lucha por proyectarme en el mundo, me llevaba a buscar ser inteligente y me llevaba a buscar respuestas inteligentes de este tipo, ¿no? Yo en ese entonces no sabía conectar con mi corazón, y aquí vienen como las cosas claves, ¿no? ¿Cómo alguien que no sabe conectar con su corazón puede elegir casarse? ¿Cómo alguien que no sabe conectar con su corazón puede tener hijos? ¿Cómo alguien que no puede conectar con su corazón puede ser líder de una comunidad, de una empresa? ¿Cómo alguien que no puede conectar con su corazón puede ser director de una empresa o de un área o de un emprendimiento, tener personas a su cargo? ¿Cómo alguien que no puede tener ese nivel de sensibilidad, que no puede tener la certeza en su corazón de lo que quiere? ¿Cómo alguien que no puede tener la certeza de si ama o no ama? ¿Cómo alguien que tiene que intelectualizar el amor puede siquiera ser digno de vivir, ¿no? Esto es un tema duro, ¿no? Pero creo que lo requerimos hablar, ¿no? Ojalá esto llegue, y yo voy a seguir haciendo este tipo de videos, y ojalá esto llegue a mucha gente, porque lo primero que requerimos hacer como seres humanos es aprender a sentir la vida, ¿no? Despertar nuestro corazón. No deberíamos de permitirle a nadie que tome ninguna decisión de nada que sea trascendente para la vida de alguien o de los demás, sin que esta persona pueda, lo que decían los antiguos, ¿no? Preguntarle al corazón, irse a la cueva del corazón. No puede ser que alguien no sea capaz de interiorizar en su ser, no puede ser que alguien no pueda capaz de encontrar en el silencio una verdad profunda en su ser, para que entonces pueda tomar una decisión que va a ser trascendente en su vida. Y yo he decidido hacer algo por que eso cambie, ¿no? He decidido encontrar lo que sea, las formas a nivel de educación, a nivel de instrumentos, a nivel de mecanismos, a nivel de tecnología, a nivel de lo que sea, ¿no? Y sin apego, hoy sí te lo puedo decir que sin apego, sino por amor, para que eso podamos enseñárselo al mundo entero, ¿no? Una de las cosas más
Y ya que estamos poniendo, bueno, yo me estoy poniendo así como sentimental, una de las cosas más profundas en mi vida es que, por ejemplo, una de las carencias más fuertes es que a mi papá le cuesta mucho todavía, pero en ese entonces le costaba mucho trabajo decirme te amo. Jamás me había dicho te amo como hijo, por lo menos yo lo recuerdo y lo he hablado con él. Eh, por supuesto, imagínate su vida para poder llegar a algo así, ¿no? Y cuando empecé a descubrir este tema del coaching, eh, y llevé a varias de las personas de mi familia, llevé a mi papá, eh, uno de los momentos más exquisitos de mi vida, uno de los momentos más deliciosos y más impactantes y más trascendentes fue el momento donde mi papá, por primera vez, enfrente de mucha gente, como 150 personas o más, tomó un micrófono enfrente de todas las personas y me dijo por primera vez, Sergio, te amo, ¿no? Y perdóname, me dijo. Y entonces valió la pena como todo ese tiempo, porque es como si se colapsara el tiempo en ese momento y entonces todo se transformara y todo cambiara y cambiara totalmente la realidad, ¿no? Me tardé mucho tiempo para poder sentir esto, para poder llegar a esto y bueno, imagínate lo que me tomó poder hablarlo así en público, ¿no? Y además en video y además en Facebook, ¿no? Pero hoy le encuentro mucho sentido porque no es necesario y pienso que hay ciertas claves y que es natural que no suceda. O sea, es curioso porque lo natural es lo contrario, lo natural es la expresión del amor, lo natural es la expresión del ser, ¿no? Entonces se trata más de quitar la paja, ¿no? De quitar lo que sobra, de quitar esta soberbia, por ejemplo, en mi caso, pero hay muchas otras cosas que podemos trabajar para quitar y que quede la naturaleza del ser y el mundo sería completamente distinto. No estaremos preocupados por tantas cosas que estamos preocupados. Es tonto que hoy estemos preocupados por el dinero. Es tonto. Es muy tonto. Porque somos muchas personas. Y si sintiéramos amor los unos por los otros, entenderíamos y sabríamos que si tú tuvieras algo, una necesidad, habrían cientos de miles de personas que podrían ayudarte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya tantas personas, que hoy haya familias tan grandes, que hoy haya... ¿Cuánto nos podemos conectar en Facebook? ¿Cuántas personas y qué facilidad hay para que nos podamos conectar? Y tengamos miedo a no tener algo, ¿no? Cuando tendría que venir de todos, ¿no? Cuando podríamos apoyarnos entre todos, cuando podría ser una memoria que podemos construir juntos y que podríamos estar ahí los unos para los otros. Se perdería el miedo, ¿no? Entenderíamos que no tendríamos que tratar de llegar y tener esta estupidez de tener que llegar a ser algo, ¿no? Tener un diploma de algo para poder garantizar tu seguridad cuando tenemos un planeta hermoso, lleno de todo. Es estúpido, ¿no? Es estúpido, es una lógica, es una lógica neurótica, ¿no? Es absurdo que vivamos así. Es absurdo. Pero bueno, pasó mucho tiempo para que yo pudiera llegar a estas reflexiones, ¿no? En ese momento simplemente estaba reaccionando, buscando hacer lo que la mayoría hacemos, salir adelante, tener seguridad, tener hijos, darle algo a mis hijos, garantizar algo, ¿no? No sabemos ni para qué ni por qué, no copiar lo que hace mucha gente. Y bueno, yo no, o sea, por supuesto estaba bien y puedo decir que en términos de los ojos normales, ¿no? Pues había tenido una vida buena, hasta maravillosa, hasta digna de presumirse, ¿no? Pero hoy que lo visualizo, pues hice un desastre, ¿no? O sea, un desastre con mi vida, ¿no? Tomé decisiones inmaduras,
me convertí en una persona adulta, pero siendo un niño, haciendo berrinches, teniendo dudas de todo, teniendo inseguridades de todo, teniendo miedo de todo, pero además un miedo que ni siquiera podía compartir, un miedo que ni siquiera podía externar, un miedo que ni siquiera podía decir, un miedo que no sabía ni cómo expresar, un miedo que se convirtió en una neurosis, ¿no? Se convirtió en una, como dije, en una compulsión, en una forma de responder reactiva. Y fue, y hoy sigo pagando precios increíbles por eso, ¿no? Y por supuesto, gracias a todo eso, hoy puedo reconocer y reconectar y reconstruir los pedacitos de esta historia y poder compartirlo. Y gracias a eso estamos construyendo muchas cosas que estoy seguro que van a poder ayudar a muchas personas y cambiar y transformar la educación de este mundo, por lo menos colaborar. Eso yo no estoy trabajando para que hoy o mañana se resuelvan cosas. Lo que estamos haciendo es para que en el futuro, en 20, 30, 50, 100, 150 años, existan los materiales y existan las cosas, existan las guías, existan un montón de cosas, al menos de lo que a nosotros nos sirve hoy en día para poder restablecer el orden natural de lo que es vivir, el orden natural de lo que es la salud, el orden natural sobre todo de lo que es la salud emocional, la salud psíquica, ¿no? Entonces esto es un legado que estoy seguro, y entonces habrá tenido o habrá valido la pena todo eso que pasó y el precio que hoy sigo pagando por estas dudas, estas confusiones y estas inseguridades, ¿no? Que estaban nuevamente revestidas de una imagen de bienestar y de una imagen de éxito, ¿no? De una imagen de un ejecutivo, una familia con sus hijos y con muchas cosas así, ¿no? Entonces, en cierto momento, ¿no? Yo tuve, después de 14 años de matrimonio, con varios intentos de separación, ¿no? A los 7 años tuve un primer intento de separación, ¿no? que fue infructuoso, donde yo elegí trabajar por mi familia, sobre todo obviamente por mis hijos. Mis hijos estaban muy chicos y yo no quería. Hubo un momento en donde yo estaba afuera, algunas semanas viví fuera de mi casa, y era pararme y todo. Mis hijos tenían 4 o 5 años, bueno, llevan 2 años de diferencia. Entonces mi hija tenía 7, 8, mi hijo tenía 5, 6. Y despertarme sin ellos era algo que yo no pude soportar, ¿no? O sea, entonces regresé como el perro con la cola entre las patas para negociar con la mamá de mis hijos el poder estar ahí, ¿no? Y poder buscar rehacer mi vida con mi familia. Y tuve la gran bendición de estar 7 años más compartiendo con mis hijos, ¿no? Lo más que pude compartir estando con ellos. Una de las cosas que más me gustaban era como despertar con ellos, sentirlos. Me gusta mucho, elijo mucho el contacto con las personas, y entonces me gustaba mucho dormirlos y despertarlos. Era como, a pesar de tener una relación con ellos de muchas formas, pero no es lo mismo poder verlos despertar, poder dormirlos, ¿no? Acurrucarlos, ¿no? Incluso hasta ayudarlos en procesos de sanación, que afortunadamente tuve la gran bendición de poder hacerlo. Pero en cierto momento, y esto es como importante que te lo cuente, porque es como una revelación que yo tuve, en cierto momento cuando hubo momentos de escasez muy fuerte en el tema económico por mis intentos de emprendimiento, por buscar hacer cosas como esto que estamos construyendo hoy, con todo este tema de la educación en este nivel, a nivel del alma, a nivel del ser. Y han sido, como repito, precios muy altos, ¿no? Uno de esos precios era cierta desesperación, porque obviamente todos los que han emprendido o emprenden o tienen negocio, sabes que dependes de los pagos de los clientes y toda esta historia del manejo y del flujo de dinero y del efectivo. Y entonces en uno de esos momentos donde había ciertos clientes que estaban tardando y tú tienes que pagar a los proveedores y tienes que pagar la escuela y la colegiatura y entonces y yo estaba ahí en todo ese rollo, ¿no? Con mucha presión también por parte de la mamá de mis hijos, etcétera, ¿no?
y yo ya estaba llegando a un punto donde estaba colapsando, ¿no? Estaba, ¿no?, entrando, me dejé entrar en ese espacio de desesperación, de profundidad, y creo que esos espacios de profundidad, como lo que nos está pasando hoy con el tema del COVID, imagínate tanto tiempo en este confinamiento, bueno, todas estas cosas que suceden, creo que son cosas que nos permiten ir hacia adentro. En ese momento, que fueron unos minutos, de verdad, no sé si 15, 20 minutos, no más, no creo que más de media hora, pero perdí la noción del tiempo porque estaba realmente dentro de mí preguntando de dónde venía todo esto, por qué estaba pasando esto, para qué era lo que quería descubrir. Y yo preguntaba y hablaba con Dios y oraba y preguntaba, y entonces en ese momento veo un árbol enfrente de mí y me cae como si fuera una luz en mi conciencia, me cae la idea, como la respuesta a la pregunta de quién soy y a la pregunta de qué estaba yo en ese momento haciendo. Y entonces entiendo que lo que estaba yo viviendo no era producto de mi elección. Y estaba viendo, por primera vez entendí un concepto que se ve en psicología y en neuroemoción y en el transgeneracional, que es el tema en Gestalt también, que es el tema de las lealtades. Y entonces entendí que yo estaba viviendo a través de una lealtad a mi familia, ¿no? Entonces, por primera vez como que entendí que había un cuestionamiento interno de mí, dentro de mí, que creo que es algo que pasa a todos, por eso lo estoy compartiendo, porque no es nada más que lo esté abriendo, sino creo que ese es algo que pasa a todos. En algún momento me pasó a mí, seguramente te ha pasado a ti, y si no, ábrete a esa opción, ¿no? Y me pregunté, ¿no? ¿Cómo Sergio va a ser millonario y va a tener éxito en todo y mucho dinero y si su familia no tiene, ¿no? O mucha gente de su familia no tiene, ¿no? ¿Cómo Sergio va a divorciarse si en su familia eso no está bien visto, ¿no? ¿Cómo Sergio va a ser plenamente feliz y cómo va a ser maravillosamente feliz si en su familia el sufrimiento es parte normal de la vida, ¿no? ¿Cómo Sergio va a vivir una vida de esplendor maravillosa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a vivir eso si eso no es para él? Si eso no es parte de lo que él ve en su historia, si eso no es parte de la vida, ¿no? No digo que esté mal, pero el esplendor no es parte de la historia de la herencia de la familia, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo estaba actuando como con una lealtad, ¿no?, a sistemas familiares, y que muchas de mis decisiones y muchas de mis creencias que yo pude haber defendido, te contaba en cierto momento que yo estaba en contra del divorcio y veía incluso mal, tenía mucho juicio sobre personas que bueno, cualquier cosa de ese tipo yo la juzgaba. Y entonces me di cuenta por primera vez en mi vida que esas creencias, esas ideas, esa ideología, esa filosofía de vida no necesariamente era mía, ¿no? Y entonces vinieron las preguntas más importantes en mi vida y vinieron las preguntas profundas, y por primera vez me pregunté muy fuerte a nivel del alma, ¿qué realmente quieres, Sergio?, ¿no? Entonces yo estaba teniendo, obviamente, por todos los problemas que tenía en mi matrimonio, tenía problemas en cuanto a la sexualidad, por ejemplo. Entonces yo me estaba inventando el tema de ser, de encontrar a través de la castidad, a través de la meditación, que no quiere decir que eso no sea posible, ¿no? Pero entonces encontrar a través de la castidad, a través de la meditación, a través de cierto tipo de meditaciones, y encontrar un camino espiritual, ¿no? Dado que yo estaba teniendo esos problemas, lo vi, traté de buscarlo como un reto, o yo quería tener más hijos, ¿no? Y en ese entonces ya no existía esa posibilidad con la mamá de mis hijos, la que era en ese entonces mi esposa, pues se operó y todo para no tener más hijos. Entonces, pero había un anhelo muy fuerte donde yo quería tener más hijos, y entonces por primera vez tomé yo la decisión, aunque esta plática ya la habíamos tenido muchas veces con ella sobre el tema del divorcio, pero yo fui, y ella me lo puso, digamos, muchas veces como parte de las pláticas, y lo hablamos, pero principalmente yo no quería. Por primera vez decidí profundamente, que sí quería divorciarme, que quería ir por otras cosas en mi vida, que quería vivir de una manera diferente, que quería tener éxito en lo que hacía, que quería buscar
¿no? Algo diferente, algo más allá, que sí quería desarrollarme en la parte de la sexualidad, que no quería ser casto, por lo menos no en ese momento, ¿no? Que quería desarrollar, que quería tener más familia, que quería tener más hijos, y entonces dije, esto es lo que yo quiero, y entonces se convirtió en una nueva verdad para mí, y fue un abrir de muchas cosas en mi vida, ¿no? Eh, Tomé la decisión, pude hacerlo, ¿no? Fue dificilísimo, ¿verdad? Hay mucha historia que contar en ese sentido, porque derivó hasta en un cáncer de hígado, derivó en una psoriasis tremenda, fueron pues definitivamente los peores días de mi vida, toda esa parte que vino después ya en la separación, ¿no? Quiero contar ahorita, ya para cerrar, ¿no? ¿Cuál fue el elemento que me ayudó y que es ahorita muy importante que se los comparta, que quede aquí grabado en el video? ¿Cuál fue el elemento, cuál fue el elemento que me ayudó a empezar a despertar quién realmente era yo y cómo podía empezar a decidir desde una parte más profunda de mi ser, ¿no? Tomé unos cursos de semiología, ya había tomado esos cursos anteriormente, no quiere decir que aquí los tomé y entonces ya no fue así, sino que eso empezó a despertar eso en mí. Pasaron muchos años después para que esto empezara realmente a consolidarse y a cristalizarse en mi ser, ¿no? Pero estos cursos de semiología abrieron el panorama de entender como este estudio de la conciencia, que es ahora lo que nos dedicamos nosotros, nos dedicamos actualmente, pero este estudio de la conciencia, entender que nosotros somos una mente, pero que también somos un corazón o emociones, y que también somos un cuerpo físico, y que hay una conciencia que puede despertar y cuestionarse, y lo que se conoce como la observación o la autoobservación, y puede autoobservarse. Yo cuando tomé esos cursos fue un principio también de una nueva vida, porque empecé a darme cuenta que todo lo que venía haciendo previamente era un automático, y entonces no tenía esta conciencia. Una película que les puedo recomendar que lo plasma muy bien es la película de El Camino del Guerrero, con Nick Nolte. Todavía por ahí está, debe estar en algunos de los lugares para Netflix o YouTube o etcétera. Y ahí explica muy bien esta parte donde tú, yo podemos empezar a despertar esta autoobservación, esta atención. El Ponchilingas le llama manejo del foco atencional o el foco atencional. Entonces, cuando tú despiertas esa parte y entonces empiezas a manejar tu atención y tomas atención de cómo estás respondiendo, de quién eres, y empiezas a manejar tus centros, tus partes de ti, ya no te ves como una sola. Normalmente nos identificamos mucho con la mente racional, esto ya lo hemos platicado, ¿no? Con los pensamientos, con las respuestas intelectuales. Pero cuando empiezas a ver que el corazón también tiene una forma de inteligencia, y que incluso el cuerpo tiene una forma de inteligencia, y empiezas a tomar conciencia de estos tres aspectos de ti, y te das cuenta que eres más que lo que normalmente estás acostumbrado, y entonces sales del automático. Eso me empezó a ayudar muchísimo, ¿no? Mi vida, me acuerdo que después de ese taller, yo un día que me estaba bañando, empecé a ver cómo se veía el agua, que se veía como si fuera más lento, y empecé a ver la luz a través del agua y las paredes, y era como si mi ser se ampliara. Vean la película por si no lo han practicado o no saben exactamente qué le estoy hablando. Vean la película y va a quedar un poquito más claro. Pero fue una nueva experiencia de mí, y esta parte, y sobre todo esta práctica, que después se empezó a volver una constante, empezó a abrir cada vez más. Todavía ahí llevaba yo 3 años practicando, haciendo las prácticas de los talleres del Ponchilingas. Acabé prácticamente todos los seminarios. Ahorita son 12 seminarios, en ese entonces eran 9. Los acabé completos. Y aún así yo estaba muy metido. Empecé a practicar la conciencia, pero era una conciencia muy intelectual. La clave que nos dijo el Ponchilingas de lo que es la conciencia es el proceso de observación, ¿no? El proceso donde tú te observas observando algo, y lo que ese algo te hace sentir. Entonces, otra vez, es un proceso de observación donde tú te observas a ti mismo observando algo,
y lo que ese proceso de observación te hace sentir. Entonces yo empecé a llevar un registro de mi proceso de conciencia todos los días, entre otras cosas empecé a evaluar mi conciencia y empecé a aumentar mi conciencia. Sin embargo, fue una conciencia muy intelectual. Esta última parte de lo que eso que observas te hace sentir, a mí se me fue de plano, porque no sabía qué era eso, no sabía que eso existía, no sabía que se refería el Ponchilingas con lo que te hace sentir, pues yo no sabía sentir, menos lo podía integrar en un proceso de conciencia, ¿no? Entonces pasaron 3 años de ese estudio de mí mismo, de estar estudiando mi conciencia, para que luego llegaran ya los procesos de coaching también, y en estos procesos de coaching, sobre todo coaching transformacional, coaching de vida, que son muy parecidos al coaching que yo estaba acostumbrado en la parte deportiva, porque son más de rendimiento, son más de ejecución, son más en la experiencia. Entonces ahí en ese tipo de coaching entendí a lo que se refería la conciencia con el tema de sentir, ¿no? Entonces ahí empecé a sentir, ¿no? Pero pasó mucho tiempo para yo empezar a incorporar este proceso de conciencia y de empezar a sentir también lo que es la vida, empezar a sentirla. No sabía yo qué es, ¿no? Después de estos procesos, y yo creo que a todos los que han vivido estos procesos, y si no los has vivido, pues es parte de estas pláticas, que se vaya despertando esto en ti. Y no, hoy sobre todo con la pandemia, hay muchas otras cosas que se pueden hacer para que tú lo puedas experimentar. Lo vamos a ver justamente adelante. Uno de los aspectos más importantes también, por ejemplo, es la meditación. Eso te ayuda mucho a conectar con esta parte. Entonces afortunadamente hay muchos otros elementos, pero estos talleres de forma vivencial son muy efectivos para eso, y ahí se empezó a despertar también en mí esta parte de sentir, ¿no? Empecé a aprender a llorar como Magdalena, empecé a aprender a llorar mi propia experiencia, empecé a entrar lo que hoy técnicamente ya lo sabemos hacer y que ayudamos a mucha gente a hacer, lo que es entrar a la amígdala. La vida tendría que vivirse desde la amígdala, la mente racional tendría que servir nada más como una antena. Pero bueno, todas estas cosas, la idea es irtelas platicando desde mi propia experiencia, cómo yo empecé a descubrir eso, cómo yo a través de la oración pude entrar al tema de vidas pasadas, cómo también aprendí a hacer como conexión con vidas futuras, cómo aprendí a entrar en un estado teta, cómo aprendí a activar ciertos cuerpos, ciertos lo que hoy se llaman chakras y ciertos campos energéticos. Entonces, afortunadamente, y por eso quiero compartírtelo así, porque yo no lo aprendí, aunque después me certifiqué y después estudié los libros y estamos llenos de libros, y obviamente me gusta mucho la parte intelectual de todo eso, y investigamos y hacemos aplicamos un método científico a todo esto, pero todo esto se puede aprender y es de forma natural y es empírico, o sea, puede ser simplemente practicado por cualquier persona. Yo te quiero contar mi caso, cómo yo fui descubriendo todo esto, lo que hoy ya se conoce como Theta Healing, ¿no? Nosotros hacemos esta técnica que se llama Theta Coaching, después el tema del Reiki, el tema del tapping, sanación a nivel cósmica, ¿no? Conexión con temas de energías, por ejemplo, cósmicas, el tema de ángeles, arcángeles, ¿no? Y entonces hay todo un universo de cosas que se empezaron a abrir, y la ventaja de lo que te estoy compartiendo es que todo esto se abrió de una forma orgánica, de una forma natural. Por eso para mí es importante compartírtelo, porque sé que si tú estás en este camino, se está abriendo para ti, podemos compartirlo, pero también si no estás, si no lo has sentido, no te preocupes, se puede ir sintiendo, se puede ir abriendo. Ahorita quédate con este tema de la conciencia, échale un ojo a esta película de El Camino del Guerrero, para que sepas a qué me refiero con este asunto de los 3 centros de la conciencia, del observador, y poco a poco podamos ir haciendo este viaje hacia adentro, hacia el corazón. No hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar a donde llegar, no hay nada que alcanzar, simplemente hay que reconectar, ¿no? Reconectar al corazón. Y hay muchas cosas, hay muchas claves que vamos a seguir compartiendo, ¿sí? Me encantó compartírtelo, ¿no? Como te das cuenta, a lo mejor no es fácil para mí, hay algunas cosas que son un poco incómodas y algunas cosas que todavía, y que es normal que se sienten. Afortunadamente ya siento, puedo compartírtelo también desde ahí. Entonces, gracias por darme esta oportunidad, gracias por estar ahí, por seguirlo, por si te conectaste un ratito, por si lo estás viendo ya de forma, ya nada más en la grabación, como sea, gracias. Dale like, compártelo, ¿no?
Ayúdanos también con tus comentarios, con tu retroalimentación. Gracias por los saludos, gracias por los comentarios que hiciste. Y cada semana vamos a estar platicando de esto, ¿no? Entonces te voy a contar muchas más cosas y ahí van a ir saliendo estas técnicas y estas cosas que además van a estar en este libro también del Ser Yo, donde lo vamos a estar compartiendo para que quede y que todos puedan de una manera fácil accesarlo y practicarlo dependiendo cada quien a su ritmo. ¿Ok? Pues bendiciones a todos, muchas gracias, qué bueno que existe esto. Se siente muy bien y espero verlos pronto para abrazarlos también. Cuídense mucho, bendiciones.